Yo lo primero que diría es, cuando la inflación supera el 200%, como ocurrió el año pasado, es un bicho totalmente distinto al análisis de la inflación actual. Es mucho más parecido a lo que tenía que ver con la discusión sobre la inflación en los 70 y los 80, entre el Rodrigazo y la convertibilidad. Los programas de estabilización que funcionaron tenían 4 cosas. No digo en Argentina uno, pero en la región en general. Una es la recomposición de los precios relativos de arranque. Devaluaste, dólar alto de arranque, y la corrección tarifaria. Discutimos después cómo se hace, ¿no? Pero digo, principio es eso. Lo segundo es la consolidación fiscal, o sea, cortar el financiamiento monetario del déficit es condición necesaria. Todos los programas intentaron construir una ancla alternativa al tipo de cambio fijo. No la tenés de arranque, pero alternativa. Ese ancla alternativa generalmente es un ancla monetaria, es un programa monetario. Ese programa monetario tiene que tener un programa fiscal, no tenés que financiar el déficit, y tiene que tener un programa financiero. Ese programa financiero requiere alguna lógica sobre cómo vos vas a financiar los vencimientos de la deuda de pesos y de dólares. Con cepo, ningún economista hace un programa financiero conjunto. Los dólares se pagan con flujo, con recesión o con reservas, cuando no hay reservas con recesión, y los pesos se pagan con corral, con cepo. Con cepo, la tasa de interés de los pesos es negativa, para el sector público y para el sector privado. Ese es el juego en el cual estamos. Bueno. Y lo último es algún mecanismo de señalización de los precios hacia adelante, o algún tipo de acuerdo, pero generalmente alguna decisión sobre qué haces con los contratos. O indexás todo, Brasil o Chile, o desindexás todo, Argentina, plan austral, Argentina, plan de convertibilidad. Entonces vos me decís, ¿qué pasó acá? Tenías un balance del Banco Central quebrado. No tenías reservas negativas, 11.500 millones de dólares, tenías un excedente de pesos, que eran 9 puntos del producto de pasivos remunerados, que los economistas no cansamos de decir que creaban pesos en forma endógena. Y la verdad es que hay que aclarar que lo que creaban en forma endógena era deuda del Banco Central, no pesos, deuda creaban. Porque vos emitías los pesos y los retirabas con más deuda del Banco Central. Con lo cual, el programa arrancó con una devaluación. Para mí él estaba bien, o sea, como dijo recién Gabriel, la dolarización sin dólares implicaba una ruptura de contratos, plan Bonex o como quieras, digamos. Salir del cepo y flotar con tasa de interés negativa te hubiera implicado probablemente un desordenamiento muy grande de la macro, con lo cual la idea de normalizar el balance del Banco Central con controles de capitales a mí me gustaba, me parecía razonable. Ahora vos, la forma en la cual lo calibraste, y acá voy a las dificultades que yo estoy viendo hoy por hoy, para mí tenían contraindicaciones. Una es el impuesto país, amplificaste el shock. 2, desregulaste el sistema de precios en simultáneo a la devaluación, con lo cual generaste más inflación y con el ancla cambiaria, ¿no? Digo, tercera contradicción, crawling al 2 para siempre, ¿no? Los primeros 2 meses y después vemos, aceleraste el proceso de atraso del tipo de cambio. 4, el blend. Mandaste el 20% de las exportaciones, que en régimen es el 80% de la balanza comercial, al contado con liquidación, lo cual te mantuvo la brecha baja, te generó una señal al carry trade fenomenal, pero llegaste a mediados de año y una vez que se agotó el pago en cuotas de importaciones, dejaste de comprar dólares. Con lo cual atrasaste el tipo de cambio y dejaste de comprar dólares. Y para mí la tercera fue lo que dijo Gabriel, o sea, aceleraste la baja en la tasa de interés, porque con el crawling al 2, si no acelerabas la baja en la tasa de interés, creabas deuda a una velocidad muy fuerte, pero el crawling al 2 implicaba que la inflación baja al 2. Y yo, como digo siempre, la inflación al 2 es un zapato que no le entra, o sea, el 2% no entra. Todavía estás recomponiendo precios relativos, frenaste aumentos tarifarios, desregulaste el sistema de precios, o sea, primero soltaste las prepagas, después desregulaste, pero fuiste para atrás. Entonces lo que digo es, en ese esquema de bajar la tasa de interés, para mí ya te pasaste de rosca cuando quisiste hacer desaparecer los pasivos remunerados. Primero, contra las LECAPs, Banco Central, pasamos la deuda de un lugar al otro, como a esta le pagábamos más que a esta, bajamos la tasa de plazos fijos. Y si ustedes miran qué día se provoca el salto en la brecha cambiaria, es el 15 de mayo, el día que arrancaste con el desarme de los pases. Ahora, frente a eso, que parecía que había frenado,
y dijiste se acabó la época de la tasa de interés negativa. La semana pasada, el viernes pasado, lo que anunciaste es la desaparición con un nombre fantástico. Le pusimos letra de regulación monetaria. Recordemos que la remo y bote estuvimos. Tenemos todo relacionado ahí. No, pero la letra de regulación monetaria tiene un recuerdo histórico. O sea, la cuenta de regulación monetaria nace con Martínez de Oz en el 78 y desaparece con el plan Bonex en el 89. O sea, ¿qué quisieron hacer con eso? Lo dijeron es limpiamos el balance del Banco Central. Entonces nos jactamos que no tenemos cuasi fiscal. No tenemos cuasi fiscal, pero la deuda total, cuando uno suma Tesoro, Banco Central, es solamente 5% más baja en dólares. O sea, no licuamos y generamos una concentración de vencimientos de la deuda que las preguntas sobre el programa financiero no tienen respuestas, y menos con un riesgo país de 1.500 puntos básicos. Si uno tenía la misma deuda y el cuasi fiscal lo limpié 10 puntos y la tasa de interés del Tesoro, la cuenta de interés del Tesoro sigue en 1,8, no se mueve, hay dos opciones: o nunca el cuasi fiscal fue 10, o nunca, o la tasa de interés de la deuda del Tesoro no es 1,8, entonces el superávit primario que yo requiero no es 2 puntos, es mucho más. Entonces la pregunta es, de nuevo, del proyecto de programa financiero, si queremos salir del cepo, ¿a qué tasa de interés se puede financiar Argentina con este riesgo país? ¿A qué plazo se financia la Argentina? ¿Con qué superávit fiscal estructural de Argentina? ¿Y con qué crecimiento estructural en dólares? Bueno, yo creo que esas preguntas no están respuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Yo insisto, tenés que construir un ancla. ¿Cuál es el ancla que vas a tener? Hoy estás abusando del ancla cambiaria. No sirve, se te atrasa el tipo de cambio, no atrasa la salida exportadora, tenés brecha, no funciona. El ancla, a mi juicio, insisto, es monetaria. El ancla monetaria requiere consistencia fiscal, condición recontra necesaria, y requiere un programa financiero. Vos, después de todo el revoleo que hiciste del Banco Central del Tesoro, sin contar el último, porque todavía no se hizo, sin contar los 20.000 millones de dólares en pases que tenés en el Banco Central, te vence el año que viene, perdón, en los 6 meses que faltan de este año, cerca de 39.000 millones de dólares. Vos me decís, no son dólares, son pesos, el grueso son pesos, pero son 39.000 millones de dólares oficiales. De la deuda en pesos, que son 70.000 millones de dólares, más los 20.000 que van a venir, un 40% es tasa fija, un 60% es indexada, con lo cual vos devaluás y no licuás. Bueno, decime cómo lo financiás. O sea, insisto, con cepo, los dólares hasta ahora los venís financiando con reservas negativas, y los pesos los venís refinanciando a tasa negativa. Sin cepo, la tasa de interés de pesos es al menos la tasa de interés de dólares más la expectativa de devaluación. Y si no tenés un ancla y flotás, el tipo de cambio, es indeterminado. Sin reservas, es muy probable que te corren. La pregunta del millón acá es, supongamos, hagamos un ejercicio, sacamos el cepo mañana. El tipo de cambio, mi lectura, no es el tipo de cambio financiero. Y el tipo de cambio financiero está lleno de controles cruzados, lleno de controles cruzados. Hay un montón de pesos, y como dijo Gabriela, hay un montón de bonos. O sea, hay mucha gente que maneja su capital de trabajo, o en cuentas, o en bonos. Bueno, ¿qué pasa si a todas las empresas que hoy tienen, o están, digamos, con esos controles cruzados, sentadas en pesos o en bonos argentinos, les dicen, puede salir? Es muy probable que la demanda de dólares aumente y que el tipo de cambio sea más alto que los 1.400 y pico de pesos que vale hoy. Ahora, ¿qué pasa con el precio de los bonos si sacás el cepo? Hoy con Martín hablaba, Martín me dice, no, si sacás el cepo generás confianza, los bonos suben. O al revés, si sacás el cepo, no hace falta que me quede con este bono, los precios de los bonos bajan. Hoy el riesgo país de Argentina son 1.500 puntos y la tasa libre de riesgo son 4,30. O sea, hoy un bono argentino cotiza arriba del 20%. Brasil paga 6,5% de tasa. Entonces lo que digo, insisto, ¿cuál es la tasa de interés que tiene Argentina para poder refinanciar los 40.000 palos que te vencen en los próximos 6 meses y los 40.000 que te vencen el año que viene? Lo que digo es, si no, es creer, o sea, bueno, podemos creer, o sea, las creencias funcionan, pero Hernán Lacunza, cuando fue las PASO, primero reperfiló,
pesos y dólares de corto plazo, después puso el cepo y después monetizó. Voy a decir, no culpa de Lacunza, no, se cortó el crédito. Argentina no tenía acceso al mercado de crédito y tenía muchos menos vencimientos de corto plazo de los que tenés hoy por hoy. Me pueden decir, tenía déficit fiscal, es cierto, tenía déficit fiscal, pero tenía vencimientos. O sea, digo, hay un economista, dos economistas, Sargent y Wallace, que escribieron un paper en el año 81 que se llama Esa desagradable aritmética monetaria, que todos lo hemos leído en algún momento. Y básicamente lo que dicen es la deuda y la moneda para un país quebrado son lo mismo. Si vos no podés refinanciarte, tenés dos opciones, o reestructurás o monetizás. Entonces lo que digo es, en algún punto tenemos que decidir, bueno, ¿cómo armamos un programa hacia adelante? Esto arrancó bien y a mi juicio intentó tomar atajos. ¿Por qué quiero limpiar el balance del Banco Central a costa del Tesoro? Digo, la letra está de regulación monetaria, yo fijo la tasa y vos la pagás, es genial. Mi lectura es, por lo que podrías decir, la tercera pregunta que podrías haber hecho es, ¿cuántos pensaban que iban a sacar el cepo hace 6 meses este año? ¿Cuántos pensaban que iban a sacar el cepo este año hace 6 meses? Me gusta, levante la mano. Está bien. Bueno, mirá. Mirá. Hagamos la pregunta dentro de 6 meses. O dentro de un año. Marina, te ato algo a eso, no nos queda tanto tiempo, pero sí me interesa preguntarte esto y también la quiero llevar para acá la pregunta. Si el impuesto país se saca, hoy es una fuente de recaudación que viene recaudando bastante, ¿no? Cerca de 90%. Punto y medio. ¿Perdóname? Punto y medio del PIB. Punto y medio del PIB, exactamente. ¿Con qué se reemplaza? Digo, sabemos que vuelve ganancia, quizás algo de bienes personales, no sé, hay que ver el blanqueo, pero ¿qué va a pasar? Y te lo voy a trasladar a vos, porque por ahí el Congreso ahí va a jugar un rol importante. ¿Cómo se soluciona eso para sostener el superávit fiscal? A ver, digo, por ahora vos venís con una... Cuando se anunció el programa, ellos dijeron que iban a hacer un ajuste de 5,2 puntos del producto. En realidad el déficit financiero de partida era como 4,4, es el dato que publicaron en el... y ellos dijeron que el ajuste iba a ser 2 puntos por el lado de los ingresos y 3 puntos por el lado del gasto. Cuando vos mirás hoy cómo fue ese ajuste, del lado de los ingresos, en 6 meses anualizado te da 0,5 de caída, no 2,2 de aumento. Y todo el ajuste está hecho por el lado del gasto. Tenés 6 puntos de caída en el gasto. De esos 6 puntos de caída en el gasto tenés 1,7 que son jubilaciones, que en régimen, sin lo que acaba tiene media sanción de diputados, lo que el decreto del gobierno te da 0,5, o sea, hay un punto menos de ajuste fiscal por el lado del gasto previsional. El gasto de capital prácticamente se cortó, o sea, no hay gasto de capital, las transferencias a la provincia prácticamente se cortaron. No sé, bueno, estuvo Franco antes acá. Mi lectura es que parte de la negociación política, digo, algo de eso se va a destrabar, al menos las obras públicas que tienen financiamiento de organismos, no lo sé. El grueso del ajuste está en la parte de subsidios, gastos operativos y salarios. Subsidios, las tarifas subieron, la verdad que el grueso de la suba de tarifas tuvo más que ver con transporte y distribución que con lo que tiene que ver con bajar subsidios, o sea, todavía hoy no cubrís el costo. En colectivos dependés de una audiencia. O sea, desde el lado del gasto, para mí hay mucha incertidumbre, más allá de la voluntad política de ajustar, y que es interesante, y sobre todo que la sociedad se lo banca. O sea, hoy el ajuste fiscal no es que nosotros estamos de acuerdo. Gana elecciones el ajuste fiscal, o sea, es raro, es bueno. Ahora, dicho eso, el impuesto país es una recaudación que desaparece. No porque Caputo dijo que se baja ahora. Desaparece a fin de año porque desaparece el impuesto. Se creó por 5 años, a principios de 2020, con lo cual, si querés volver a pasar el impuesto país, tenés que ir al Congreso y lo más probable es que la coparticipación, digo, no las provincias se lleven una parte. Y chao, lo tenemos para siempre el impuesto país. Yo qué sé, no sé si para siempre. O sea, mi sensación es que vos requerís, y ahí creo que cuando uno habla de las reformas micro, la verdad es que vos requerís una discusión sobre el régimen tributario en Argentina, o sea, y una discusión sobre la administración tributaria en Argentina. Argentina, la mitad de cualquier cosa es impuestos, pero el año pasado recaudaste 28 puntos del producto. Y hay 3,5 puntos de exenciones tributarias. Entonces, entre exenciones tributarias y evasión, digo, la verdad es que las alícuotas que tenés hoy por hoy, digo, las empresas los flujos no te funcionan, o sea, hay un problema de... Y lo mismo desde el lado laboral. Y no podés tener un régimen previsional, contributivo y solidario
con un esquema laboral donde tenés solamente 6 millones y pico de personas formales, 3 millones y pico de personas formales del sector público sobre una población económicamente activa de 22 millones de personas. O sea, creo que en el fondo lo que hace falta es una discusión sobre la micro que hoy no está, yo por lo menos no la veo. Martín.